te pasó, Vivian? ¿Lo único que sabes? ¿Tú tienes también la aplicación? Si me permiten avanzar con la diapositiva 1. ¿Pueden avanzar con la diapositiva 1? Pablo escribe esta carta desde la cárcel. Ahora, esta es una foto muy linda, este es un cuadro, ¿eh? No encontré ninguna así que estuviera de verdad que representara la cárcel. Porque, bueno, aquí hay varias posturas. Hay una postura que dice que Pablo estaba en una mazmorra donde eran así de alta. Entonces estaban todo el tiempo sentados, no podían ni siquiera pararse. Imagínense, tenían dos posiciones. Ustedes saben que nosotros tenemos que estar en 3 posiciones diarias, sentado, acostado y parado. Ellos podían estar en todo, nada más. ¿Ah? Entonces, pero no obstante eso, desde ahí partió Pablo escribe esta epístola que ha sido maravillosa. La segunda, por favor, estaba preso en Roma a la espera de ser visto por este caballero, Nerón, el emperador. Un poquitito de historia. Antes del Imperio Romano, Nerón era uno de los emperadores del Imperio Romano que estaba en el año 60 después de Cristo. Ustedes saben que Roma, ¿cierto? El Imperio Romano partió antes de Cristo, como 100 y tantos años antes de Cristo. Pero antes, el primer imperio que hubo, ¿cuál fue? Acuérdense de él. El Imperio Egipcio. Ese fue el primer imperio a nivel mundial. ¿Ya? A nivel mundial fue el Imperio Egipcio. Después venía el babilónico con Nabucodonosor, ¿ya? Después venía el persa, el medo persa, el asirio, y después venía Nerón. ¿Ya? Ese es más o menos en el contexto histórico. Nerón era el emperador al cual Pablo había apelado, ¿cierto?, cuando estuvo preso, y por eso que ahí puse la foto de Nerón. Este era un criminal, era despiadado, psicópata. Ya. Cuando yo digo psicópata, ustedes pueden pensar todo lo que significa una psicopatía. ¿Ya? ¿Qué es? Era tan perverso, pero tan perverso, que ¿saben cómo iluminaba Roma? ¿Saben cómo iluminaba Roma? Lo iluminaba con los presos en las noches. Los ponían en cada cierto tiempo, cada cierta distancia, los colgaban, le echaban combustible y los quemaban. Así iluminaban la noche. En el imperio romano, específicamente en Nerón, los quemaban vivos y los iban cambiando a medida que se iban quemando para iluminar Roma. Así los quemaban. Entonces, ¿y a quién quemaban? A los cristianos, principalmente a los cristianos. ¿Ya? Entonces Pablo había apelado a este personaje. Era un despiadado. Estando preso, envió 4 cartas que salieron de la ciudad de Dios, de la ciudad de Roma. Estuvo preso en Roma 2 años predicando. Recibía gente, Dios le dio esa oportunidad a Pablo. Esto fue alrededor del año 62. Claro. Por eso es que sale esa foto acá. Le dieron la posibilidad de irse, pero las mazmorras, ¿cierto?, donde estaban presos eran horribles. Y se supone que Pablo estuvo preso en más de alguna de esas. Ahora, démosle la próxima, por favor. Estas cartas, 4 cartas maravillosas, fueron enviadas a este lugar. ¿Ya? Aquí está Europa, aquí está todo el continente asiático, y esto se llama Asia Menor. Todo esto corresponde a el sector donde está Asia Menor. Aquí está Israel, Siria, el Líbano, en fin, todos estos países que son vecinos con Israel. Israel queda ahí, en esa parte queda Israel, ¿ya? Entonces, Pablo envía esta carta a Éfeso y también envía otras cartas desde ahí mismo, desde la cárcel, a otras ciudades que los vamos a ver, y que los envía a través de rollo y pergamino. Estos eran documentos tan valiosos, que
que fíjense que está compilado en los libros, y hoy en día, miren el valor de los libros, esto que escribió, la carta que escribió Pablo, tan valiosa, él nunca se imaginó el valor que hoy día lo estamos estudiando acá, en pleno siglo XXI, ¿cierto? Un día sábado 24 de febrero del año 2024 lo estamos estudiando acá. Imagínense, eso que partió en Roma acá, ¿cierto? De ahí las mandó para acá y después se fueron a todo el mundo. Ahora, Pablo había sido, en su juventud, él había sido militar, ¿ya? Ahora, era ciudadano romano. O sea, ya vamos a ver cuando estemos estudiando la carta, qué es lo que significaba ser ciudadano romano. Y Roma, a pesar de todo esto, que Pablo sabía cómo funcionaba el imperio, porque había sido parte del imperio, Roma no comprendió el significado de la escritura de este prisionero, no logró entender lo que estaba mandando, porque a la hora que logra entender lo que estaba mandando, lo rompen, lo queman, no lo dejan salir cartas, ¿ya? Quiero mostrarles las cartas. Por favor, Juanito, búscate Filipenses 4:18. Estas fueron las 4 cartas que mandó Pablo, ¿cierto? Katy, Efesios 6:21, Edith, Colosenses 4:12 y Matías, Filipenses 10. Estas fueron las cartas, son las epístolas llamadas las epístolas de la misión, que son 4 epístolas muy interesantes, ¿ya? Ya, Juanito, dale Filipenses 4:18, ¿qué dice? Todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Ya, Epafrodito era de Filipos y llevaba consigo la carta a los filipenses, ¿ya? Ahora, Tíquito llevó la carta a Efesios 6:21. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, mi hermano amado y fiel, y ministro en el Señor. Ya. Ahí mandó la carta con Tíquico. 4:12, Colosenses 10. Aquí a Eva. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre orando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos de todo lo que Dios quiere. Ya, gracias. Epafras era de Colosa y llevaba la epístola a los colosenses. Y el último, Filipenses 10, Filemón 10, verso 10. Onésimo, este era un esclavo que estuvo sirviendo a Pablo y se convirtió, ¿ya? ¿Filemón cuánto? Filemón 10. No, la carta, Filemón le envió la carta a los filipenses, Filemón dice, el 1:10 dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Ya. Él fue el que llevó la carta a, ¿cierto?, a Filemón. Filemón era un amigo de Pablo y era el dueño de este esclavo. ¿Ya? Bien, ahí estarían las 4 cartas. Estas epístolas presentan un cuadro completo de Cristo. Primero, la carta, vamos a estudiar la iglesia. Segundo, la vida cristiana. Tercero, la relación entre hermanos. Cuarto, el fundamento de las iglesias, cómo deben vivir. Esto es lo que vamos a empezar a estudiar durante todo este tiempo respecto a la carta de Efesios. La epístola a los Efesios estudia la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. La iglesia es invisible, pero también es la cabeza del cuerpo de Cristo. Y la iglesia somos nosotros, nosotros somos iglesia. El evangelio de antes del primer siglo era algo practicado en la vida diaria y funcionaba. ¿Y por qué piensan ustedes que el evangelio en la vida diaria funcionaba? Porque a ellos les funcionaba.
¿Por qué piensas tú, Juan, que a ellos les funcionó? ¿En qué sentido funcionaba? Funcionaba, o sea, el Evangelio se practicaba como corresponde. Porque había entrado con Cristo y había pasado poco tiempo. Bien, ya. Juan, ¿por qué piensas tú que funcionaba el Evangelio? ¿Por qué la iglesia primitiva tuvo tanta efervescencia? ¿Por qué logró cuajar la iglesia primitiva? ¿Por qué, siendo tan perseguida, lograron trascender? ¿Por qué piensas tú, Juan? Estaban los apóstoles, Los apóstoles ya estaban casi muertos, ya quedaban poco. Quedaban poco. Quedaba Juan, quedaba Pablo y quedaba ya Jacobo, ya había desaparecido también, que era la madre, o sea, era el padre de la iglesia, no la madre, el padre de la iglesia. Yo lo que dice la calle, había estado como que había más evidencia de que Jesucristo había venido, y que estaban cumpliendo las profecías que se habían escrito anteriormente, donde sabía que iba a venir el Mesías, llegó. Porque vino también a morar el Espíritu Santo. Eso es esto. ¿Y por qué esa marcada diferencia con la iglesia de ahora? Tú que llevas harto tiempo conmigo caminando en las cosas del Señor y que hemos recorrido hartas iglesias. Y créanme que en la iglesia que estamos ahora ha sido la que más años hemos permanecido. De hecho, seguimos siendo parte de ello. Estamos como ya prácticamente 15, 20 años ya vamos. Entonces ha sido la iglesia que... ¿Por qué piensas tú? Pero igual siempre habiendo personas que siguen el amor del Señor tan claro como lo enseñando. Nosotros conocemos gente que ama Consagrada. consagrada totalmente. Claro. Es que, por ejemplo, en el lugar donde nosotros vivimos no hay persecución. Encontré la forma de vivir, pero yo sigo esa Biblia todo y ahí se vive lo mismo casi que, pero sí los apóstoles nomás. Gente que pasa por debajo los papeles para que aún siguen con cartas, Claro, la persecución. Sí. Sin ir más lejos, en México están quemando iglesias, en México. Nicaragua están siendo perseguidos violentamente. Sí. Matías, ¿cuál es tu Pero la buena noticia es que la iglesia de antes era como más comprometida, Juan? Vivían el Evangelio. De hecho, Vivían la fe. el libro de Hechos muestra cómo ellos compartían para los que tenían necesidad, ¿me entiendes? Hoy en día sí hay gente consagrada, yo conozco también gente consagrada, ¿no? Antiguamente era más. Antiguamente. Matías, ¿tú tenías? No hay tanta distracción. Está bien, buen punto. Buen punto, o sea. Claro, muy buen punto, Matías. Buen punto. Vamos a la próxima diapositiva. Ya, aquí queda Éfeso. ¿Se fijan? A esa carta, a esa gente le envió la carta. La envió de acá, cerca de Roma. Y llegó acá la carta. Y no. La próxima, por favor, Matías. ¿Ya? Y específicamente queda en Turquía. Ahí queda Éfeso, donde está enviada esta carta. Ahora, esta carta habla de manera global de lo que es la iglesia, que es la obra de arte de Dios. Es un cuadro hermoso, y ese cuadro hermoso somos nosotros vistos por Dios. Un cuadro hermoso, que es la iglesia, ¿no? Que está conformada por hombres y mujeres que aman a Dios. Es más hermoso que cualquier templo o cualquier escultura. ¿Por qué? Porque aquí empieza a formar el carácter. Dios a través de su trabajo, a través del Espíritu Santo, empieza a formar el carácter del hombre, que es el trabajo que hace en la construcción diaria de nuestra vida. Y nosotros somos
piedras vivas, dice la Escritura. Somos piedras vivas. Ahora, ¿por qué la llama piedras vivas? Porque Él vino a habitar dentro de nosotros. ¿Ya? Esto es una locura para la gente que no entiende las cosas del Señor, que tenemos nosotros dentro de nuestro corazón. Tenemos al Padre, al Hijo, el Espíritu Santo dentro de nosotros. Ahora, Primera de Corintios, Juanito, búscate Primera de Corintios 3, 16, 17. ¿Qué pasa con el Espíritu Santo obrando en nosotros? Esto es lo que vamos a estudiar en profundidad después que estemos estudiando la carta. A eso se refería el Espíritu Santo, ¿no? A eso se refería Pablo cuando envió la carta a los Efesios y les decía que a través del Espíritu Santo él formaba esto, digamos. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Según destruyere el templo de Dios, no le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santos. Sí, santo. Ya, dice que nosotros somos un cuerpo santo. La iglesia es el cuerpo de Cristo en este mundo, que vive y camina como Él lo hizo. Pero en este mundo, tenemos una lucha terrible, que es contra la tiniebla. Y también Pablo, a través del estudio de la carta de Efesios, nos va a mostrar, ¿cierto?, el tremendo impacto que tuvo con la tiniebla. Él dejó mucho conocimiento respecto a la tiniebla. Por favor, Apocalipsis 12, 9, 12. Aquí nos va a dejar mucha enseñanza, por eso que estoy haciendo este contexto general, para que podamos ver la lucha contra la artimaña del enemigo, que era la tiniebla, ¿no? Apocalipsis 12, 9, 12, Cati. ¿Te toca a ti? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra. Ya. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Miren, fíjense. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Le queda poco tiempo, ¿ya? Y Pablo nos va a enseñar que este poco tiempo que le queda al diablo, ¿cierto?, sabe que cada uno de estos días que le va quedando, cada vez se va convirtiendo más gente al Evangelio de Dios. Algún día la iglesia será presentada a Cristo como su esposa. ¿Cuándo va a ser eso? En las bodas del Cordero. Efesios 5, 25 al 29, por favor. Efesios 5, 25 al 29. Efesios 5. Aquí habla de la iglesia, y la ve como una esposa. Dice. Maridos, amados, mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Exactamente, para satisfacerla habiéndole purificada del lavamiento de agua con la palabra. Fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa ni escala, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Mire. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. ¿Hasta ahí? No, el 29, el último. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Ahí está, ¿ya? Entonces, nosotros
hombres y mujeres estamos constituidos en la iglesia de Cristo y somos la novia de Él, ¿ya? Y por lo tanto, Cristo nos da a nosotros los varones una tremenda instrucción de cómo Él amó a la iglesia. Asimismo dice, oye, ustedes los varones aman a sus esposas como Dios ha amado a la iglesia. ¿Se puede? Se puede. Se puede. ¿Ya? Algunos le llaman esta epístola, la epístola del tercer cielo, el cielo de Pablo. En ella se encuentra la revelación profunda. Aquí vamos a ver la revelación profunda de la Biblia. Por favor, Matías, ¿puede leer Efesios 3, 17 y 19? Efesios capítulo 3, 17 al 19. Juanito, búscate Apocalipsis después, capítulo 2. ¿A dónde pasó? Apocalipsis capítulo 2, porque ahí vamos a ver varias iglesias. Efesios 3, 17 Al 19. para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ya, gracias María. Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. ¿Dónde habita Cristo? En nuestro corazón. En este órgano, no. Cuando está hablando del corazón, está hablando del sentimiento, está hablando de todo. ¿Ya? Habita Cristo. Ahora, porque si no, imagínense en un trasplante de corazón, ¿qué pasaría? Trasplantamos a Cristo. Dejamos de ser salvos. Entonces dice, y seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea. Aquí dice, miren la profundidad de lo que dice, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del conocimiento de Cristo. ¿Entienden? Entonces vamos a profundizar un poco más en todo este conocimiento. Y por lo tanto, solo los elegidos pueden comprender y penetrar las profundidades de esta epístola. Nadie que no sea, a no ser, yo cuando era niño, no tan niño, tendría 14, 15, 16 años, yo leía esto. Yo leía la carta, pero no entendía absolutamente nada. Porque, bueno, a mí me costaba la comprensión lectora, pero no era porque me costara, además de costarme, porque no estaba dado para las personas que no conocen al Señor, la profundidad, la anchura, la es para nosotros, para que la estudiemos de manera especial. Avanza por favor, Matías, con la diapositiva. Miren, quiero derribar un mito muy fuerte que se dio y que lo vamos a estudiar, ¿cierto? El templo de Diana quedaba en Éfeso, quedaba ahí en Turquía, donde estuvimos viendo. Y Diana, ¿puedes poner la próxima, Matías, por favor? Ya, esta era Diana. Diana era la diosa de ese territorio. Y Pablo empezó a predicar en esta ciudad. Entró a predicar fuertemente cuando llegó. ¿Y qué pasó? Que aquí, ¿cierto? En este templo, en el templo anterior, por favor, Matías, en el anterior, en este templo se adoraba a Diana. ¿Y quién lo adoraba? Las sacerdotisas. Y aquí viene el mito que vamos a derribar. Y las sacerdotisas, ¿cierto?, empezaron a convertirse en el evangelio. Las sacerdotisas, esto era una situación muy particular, porque dentro de este templo se terminaban puras orgías sexuales. ¿Entiendes? Después de la adoración a Diana, las sacerdotisas eran esclavas sexuales. ¿Y cómo se caracterizaba una sacerdotisa? Porque andaban con el pelo corto, no tenían pelo, se rapaban el pelo. ¿Entiendes? Y aquí viene el mito. Entonces, el templo dijo, por favor, las sacerdotisas que terminaban en todos estos lugares, dentro de, haciendo tutti quanto de la parte sexual, ¿cierto?, con todos los que llegaban a adorar a Diana, se empezaron a convertir al evangelio. Y empezaron a ir a los cultos. ¿Y qué pasó? Empezaron a entrar a los servicios. ¿Y qué tuvieron que ponerse? Velo. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque el pelo corto
empezó a grabar a la mujer, según lo que dice la escritura, y ellas tenían el pelo corto. ¿Qué se tuvieron que poner? Velo. ¿Entiendes? Y de ahí nace que hay algunas iglesias, yo revisé profundamente esta cuestión, estudié un momento, la revisé, muchas iglesias, porque algunas usaban el velo, y se acuerdan con tiempo en la iglesia se empezó a usar velo, ¿se acuerdan o no? Sí. ¿Se acuerdan que es porque había una concepción equivocada, ¿cierto?, de lo que era el velo, el uso del velo. El velo se empezó, ¿y por qué algunas iglesias lo tienen? Porque hay una concepción equivocada de la historia. ¿Se fijan? O sea, la mujer, ¿por qué tuvo que usar velo? Porque no tenía pelo. El pelo, lo vamos a ver cuando estudiemos la carta, el pelo reemplaza al velo. ¿Me entiendes? ¿Qué fue lo primero? El velo reemplaza el pelo. ¿Ah? El velo reemplaza el pelo. Totalmente. Dice que la quita al revés para eso. Lo dije al revés. ¿Qué dije? El pelo reemplaza al velo. El pelo Claro, para las peladas. Claro, bueno, no, se equivocaron ustedes. Entonces, el velo reemplaza el pelo, ¿cierto? En ese caso. ¿Pero esto es para doctrina? No, ¿por qué? Porque si no Pablo les habría dicho, usen velo en Colosa, en Épafra, en todas las iglesias. ¿Entiendes? Entonces, por eso que hay que ser muy cuidadoso con la doctrina, hay que ser muy cuidadoso. No hacer doctrina de algo que no tiene fundamento. Por ejemplo, miren, otro pasaje que lo estudiamos la semana pasada, que yo lo dije también. Se cree que un tercio de los ángeles cayeron con Satanás, ¿cierto? Sí. Sí, se cree. Que es lo que dice una tercera parte de los ángeles siguió. Pero no es doctrina. Se cree. Entonces hay que hacer la salvedad. Es muy probable que haya sido un número mayor, que también haya sido un número menor de ángeles. ¿Por qué? Porque no hay certeza. ¿Me entiendes? ¿Por qué no hay certeza? Porque es, digamos, un solo versículo que lo establece. Y cuando un solo versículo no hace doctrina, eso lo tenemos que tener claro. ¿Ya? Hace doctrina, hace forma de estudiar, hace forma de vida cuando sale, hay un correlato, ¿cierto? Y el relato está en relación a un correlato. Ahí entonces ya, claro, hace doctrina. Pero esto no ha sido doctrina. Por lo tanto, ahí había un sesgo. Y yo te acuerdas que tú me preguntaste, Katy, ¿qué pienso yo? Y yo te dije a ti, Katy, no, esto no está bien. Pero menos mal que ya se pasó esa bola, pues, porque en realidad fue una bola que no correspondía. Pero en fin, o sea, no vamos a criticar solamente que saco el ¿Y ejemplo. por qué era que ellos ocupaban velo? ¿La valla por qué se ocupa el velo? Porque ocupan el velo porque alguna iglesia lo ocupaba. No, pero ¿por qué? Porque hay una mala interpretación de la Hay un doctrina. versículo que dice, Nada. había un versículo que dice, pero se quedaron con eso nomás. Exactamente. Entonces, cuando tú haces un análisis, por ejemplo, el pelo en el varón, ¿cierto? El pelo largo en el varón antiguamente no era permitido. Solamente si había voto nazareno. ¿Entiendes? Si había voto nazareno, tú te podías dejar el pelo largo. Pero el pelo largo era deshonra, porque el pelo largo era para las mujeres. Eso era en el antiguo tiempo, ¿cierto? Lo mismo pasaba con los tatuajes. ¿Y por qué en el Nuevo Testamento las personas, los hijos de Dios, se pueden tatuar? ¿Por qué se pueden tatuar? Yo sé que no se puede tatuar. Yo sé que eso es un tatuaje, pero el cuerpo no se puede vivir santo. Templo. Un templo. Ya. Pero el tatuaje, ¿puede ser o no puede ser en los hijos de Dios? Yo creo que no. ¿Tú crees que no? Igual ingresa un poco en el ADN. ¿Ah? Igual ingresa un poco en el ADN. El tatuaje total, si me pinto un parche, no, el tatuaje que cuando le inyectan tinta, uno le inyecta tinta, pues es que... Pero es tu cuerpo. Eso no es mi cuerpo, no es de Dios. Y ya, pero el administrador de tu cuerpo de ahora. ¿Dónde se desmistifica eso que tú me planteas? En la escritura. Jesucristo, para que ustedes sepan, tiene un tatuaje acá. No, sí, en Apocalipsis sale eso. ¿Ah? En Apocalipsis sale eso. Ah. ¿Y qué dice? Señor de señores, Rey de reyes.
¿Entiendes? Entonces, de ahí se agarra. Yo en lo personal nunca me voy a poner un tatuaje. Porque sobre todo aquí sí. Pero, por ejemplo, eso es algo que él se puso, él se tatuó eso. Está tatuado, él viene con eso. Él nació con eso. No, él viene con eso. Entonces, de ahí se cuelgan y se valida. Pero yo siento que uno tiene libertades, pues. Y por ejemplo, a mí no me es grato, pero hay personas que sí. Por ejemplo, el pastor de la iglesia está tatuado por todos lados y después le pateo. Claro, sí, fuimos formados de otra manera. Claro, porque nuestra forma de Tiene que ver con la forma del pensamiento. Sí, pero tú eres libre de hacer lo que tú quieras. Tienes libertad de conciencia. Tal, o sea, el cuerpo. Juan, lo que pasa es que aquí lo importante, si bien es cierto, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿cierto? Y tú estás llamado a cuidar tu templo. Tú estás llamado a ser el administrador de tu cuerpo. ¿Entiendes? Pero si tú en tu conciencia te dice que tatuarte, no, es simple. Pero si el otro le dice que sí, en Cristo, en el Antiguo Testamento no se permitía. No, o sea, no había posibilidad. Pero en Cristo, en la gracia, sí permitió. ¿Ya? Porque todo eso estaba en la ley. Vino a traer la gracia. ¿Entiendes? Cristo vino a traer la gracia. Y por eso, ¿cierto? Por eso que hacer doctrina de algo simple no se puede llegar a hacer doctrina. ¿Me fijas? Entonces, volviendo a la imagen de Diana, en este templo habían aberraciones sexuales porque las sacerdotisas estaban para eso. Cuando se convierten al Evangelio, llegan a los templos calva y le dijeron, no, momentito, acá usted va a echar y se va a poner el velo. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué representa el velo? Para ellas representaba, no para la iglesia ni para la hermana. Ahora, hay los pentecostales, no los neopentecostales, los pentecostales de cepa, lo usan y vestidos largos y todo eso, y está bien, o sea, es como el Señor trata con ellos, es como ellos interpretan la Escritura, y ahí uno no puede ni criticar ni hacer juicio. Así que hay que ser cuidadoso con eso, y ser bien cauta a la hora de, digamos, de expresar alguna opinión respecto de eso, ¿no? El apóstol, con esto ya vamos terminando, se le presentó una gran oportunidad, ¿cierto?, a través de esta carta de entregar mucho conocimiento bíblico. Mucho conocimiento bíblico, y lo vamos a estudiar toda la doctrina. Gran parte de la doctrina. Esta carta de Efesios dicen que es el compendio más grande de doctrina bíblica que existe entre las cartas de Pablo. Es una de las arquitecturas literarias, dicen algunos, que es esta carta, ¿ya? Entonces, cuando la empecemos a estudiar, nos vamos a dar cuenta que es una grandeza y una riqueza extraordinaria. Por favor, busquemos Hechos 18-19. Aquí Pablo, y con esto ya vamos finalizando, ¿cierto? Dice, y llegó a Éfeso. Por favor, ¿me pueden leer? Y llegó a Éfeso y lo dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Ya. Pablo, ¿cierto?, en sus viajes misioneros determinó ir a ese lugar, y entrando en la sinagoga de ellos, cuando llegó a Éfeso, discutía con ellos para hacerles entender, ¿cierto?, a los judíos que la ley tenía su tiempo y que había empezado el tiempo de la gracia. ¿Cuál es el tiempo de la gracia? Con Cristo. Cristo trajo la gracia, ¿no? Y habían otros misioneros a lo largo de esto. Eso. Ahora, vamos a ver los siguientes bosquejos. El llamado celestial de la iglesia. Eso lo vamos a ver en el capítulo 1 al 3. La iglesia, un cuerpo. Capítulo 1. Dios el Padre planeó la iglesia. Él la planeó. No fue una concepción nacida de la nada. Dios el Hijo pagó el precio por la iglesia. Dios el Espíritu Santo protege la iglesia. Eso en 1, 13 y 14. Oración del conocimiento y poder. La iglesia es un templo. El material de construcción, que son piedras vivas. El método de construcción, el carácter. Y con esto finalizo. ¿Dónde queda el carácter, Juan?
¿Dónde queda el carácter? Nuestro carácter, ¿dónde está localizado el carácter? ¿Dónde está el carácter tuyo? ¿Está en el cerebro, en la mente? Mira la galletita, o sea, el corazón. ¿Dónde está el carácter? El carácter está, te pregunta si está en el alma, el cuerpo y el espíritu. Sí, donde ustedes digan, gracias, hijita. ¿Creo que? Yo creo que el carácter está ¿En la conciencia ya? no, está en la sensibilidad. Excelente. No vi. No lo tengo anotado. No, es que eso no lo había enseñado. Carácter. Está en la sensibilidad. ¿Qué es lo que es el el carácter? carácter. ¿Qué es lo que es el carácter? La forma de hacerlo. La forma de hacerlo. Es como la personalidad. Exacto. Sí, está de pegar cosido, Eso es psicología, loco. Tengo más de psicóloga que me entiendan. Ya, entonces, ¿cuáles son las facultades? Aprendan. Vamos, Juanito. Intelecto. Espérate. Ya, Juanito, una. Dame otra, Juan. La conciencia de la hermana. Conciencia, bien. Dame otra aquí. ¿No? Sensibilidad. Sí, sensibilidad. Sensibilidad, bien. Ay, porque está ahí. ¿Qué más? Libertad y voluntad. Claro, pero... voluntad. Ya. Entonces, el carácter... No, son 5. ¿Y qué más está en la sensibilidad? Ahora te voy a explicar. El carácter, la sensibilidad es en 3 planos, ¿cierto? Ah, ya. Es en 3 planos. Cuerpo, alma y espíritu. Físico, Rica, ¿ah? Te va a doler. ¿Ah? Entonces tú eres sensible en lo físico. ¿Ah? Y si yo le digo a la Gati, oye Gati, qué bolera más hermosa. ¿Qué te va a pasar a ti, Gati? Y si digo, Gati, no sé qué bolera tiene ese hoyo tan feo. Te vas a ofender. ¿Dónde te ofende, Juan? Oye, Juanito, ¿cómo andas con esa camisa? La psicología. ¿Ah? La psicología. No, ¿En lo emocional? en lo emocional, en el alma, ¿cierto? En el alma. Y cuando ustedes reciben una palabra de Dios que ustedes dicen, oh, en el espíritu. ¿Ya? Entonces, la sensibilidad abarca estas 3 áreas. Físico, o sea, el cuerpo, alma y espíritu. ¿Dónde está el carácter? Acá. ¿Puedes repetir lo del espíritu? Ya. Es decir, En el alma y el espíritu. mira, ¿En qué se no, encuentra el espíritu? si yo te pellizco, Claro. físico, cuerpo, ¿cierto? En el alma, si yo te digo a ti, oye Matías, buena la que hiciste, maravilloso, y tú dices, o en tu trabajo te felicitan, y dices, chuta, qué buena la hice. ¿Dónde queda eso? ¿Eso se emocionó la oreja, la nariz? No, el alma. Ya vamos allá, vamos para allá. Y si tú recibes una palabra de Dios, cuando hemos recibido una palabra, somos tú, el libro de Efesios, ¿cierto? El libro de Proverbios. Proverbios dice, bienaventurado el varón que no anduvo con ese salmo, bienaventurado el varón que no anduvo con consejo hermano, y tú dices, bienaventurado, ¡pum! Y te llegó esa palabra y ahí eres sensible en lo espiritual. ¿Me entiendes? Todos nosotros, un día alguien nos predicó, y ese alguien que nos predicó, ¿cierto? Fue usado por el Espíritu Santo para llegar al Espíritu. ¿Ya? Entonces, por eso que somos sensibles. Ahora, la sensibilidad son en 4 planos. En lo emocional, ¿cierto? Tengo anotada en el carácter. En el carácter y el estudio de Dios. ¿Ya?
Pero el carácter, cuando el carácter que viene a formar Dios, está trabajando en la sensibilidad que está en el alma. En el alma está la sensibilidad y está el carácter. Ahora, si Dios trabaja con nosotros el carácter, ¿puede hacer cambios? ¿Por qué? Es el trabajo del Espíritu Santo, formar el alma, formar el carácter. ¿Entiendes? Cuando Dios empieza a tratar con nosotros, ¿qué nos está formando? El carácter. Y dentro de las emociones y todo esto que tiene que ver con el alma, está los miedos. Juan, ¿tienes miedo a algo? Ya, con esto sí lo finalizamos para irnos para otro lado. A la araña yo también. Eso es lo físico. No, ya, yo creo que Es lo físico. si viene a la muerte. ¿Te tienes miedo a la muerte? Ah. Pero no creo que hay bajas después porque porque igual son muy, no sé, son chicas, niñas. Hoy en día, creo que más antes voy a que morir, pues. Para que ir tanto tan. Sí, porque hay tanto. Pero. Por ahora le tienes miedo a la muerte. No, A morir temprano. Sí, a morir joven. A morir, dejar a las niñas sin saber lo que les puede pasar. Sí. Ya. ¿Tú, Cami, tienes algún miedo? A que se me pierda uno. Ya. Edith, ¿tienes algún miedo que quieras compartirlo? Porque si no, no quieres compartir. Eres sin miedo. ¿No tienes miedo de nada? ¿Matías, tienes algún miedo? ¿Ah? Sin miedo al éxito. Ah, ¿sí? Yo le tengo miedo a las agujas. Igual, igual. Sí, no, eso es físico. Pues físico, claro, pero es mi miedo físico. Ah. Pero ¿y tú, Matías, tienes algún miedo? Sí, y tengo algunos miedos que son personales, ¿no? Tengo. Ahora, con esto finalizamos. Ya, ahora sí que ya no me doy más para allá. Aquí hay que vivir siempre tratar. Quítate nuestros miedos. Mira. Matías, ¿puedes poner la última canción, por favor? Esos cinco La personalidad.